¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía sin concederse un minuto de tregua ni de perdón, y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva dentro, metida en su fiebre, presente los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabe a ella, me ha confesado. Mi cabeza no conoce otro rumbo, se va derecho donde ella. Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón, se lo rompería bien claro, para que deje sus desvelos y errancias en pos de una sombra. Le diría, tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué? Si no habría de creerme. Sucede que él también, como aquella mujer que persigue, habita en los entresueños del limbo y se acopla como ella a la nebulosa condición intermedia. En este albergue he conocido a muchos marcados por ese estigma, los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos, pero ninguno tan entregado como él a la tiranía de la búsqueda. Así comienza la novela La multitud errante de Laura Restrepo, que se las recomiendo fuertemente. Y quise comenzar por esa lectura de ese fragmento que me parece a mí pues muy emocionante y como muy sintetizador de lo que quisiera compartir hoy, porque les voy a confesar que durante estas 2 últimas semanas que estuve pensando qué compartir en la sesión, reflexioné un poco que lo que había hecho en el video era un poco frío y era un poco excesivamente analítico. Y entonces me pregunté por qué, y parte de mi respuesta era autojustificativa, probablemente era que era finales de año, era diciembre, y que uno, pues, como sabrán, en parte, digamos, este tema que me convoca, digamos, emocional y profesionalmente y casi que existencialmente, pues tiene muchos matices, ¿no? Entonces mi presentación sentí que la de diciembre era una entrada por la desaparición, muy analítica, además, probablemente producto de lo que hemos venido trabajando en el equipo aquí para Suroccidente, y aprovecho que está Lucho, Luis Alejandro también, para que si quiere unirse a la conversa lo pueda hacer como de manera muy, muy tranquila y espontánea. El título del libro es La multitud errante. Mm, Ahí voy a presentar entonces como una segunda mirada, como una cara desdoblada un poquito de lo que presenté sobre la desaparición, colocándolo un poquito más en esta lógica de las resistencias, que me parece y que lo he reflexionado que hubiera sido y que sería muy pertinente, por ejemplo, pensar en un módulo para comprender el conflicto armado a partir de los procesos de resistencia de las comunidades. Y creo que en alguna medida las resistencias o las formas de resistencia me van a permitir conversar con ustedes desde otra arista y poder ver un poco menos, siento yo, como lo frío y lo analítico que a veces puede ser una entrada académica, sino verlo más como desde el dinamismo de la vida, ¿no? Y como a pesar de las dificultades hay, digamos, otras escalas que se enfrentan a esas atrocidades y a ese terror. Ahí están viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, ahí está. Listo. Entonces, parto de una acepción muy básica, académica, que es muy Foucaultiano, y es que a todo poder, pues hay un acto de resistencia. Para poder comprender el poder, y si vemos la desaparición como un ejercicio de poder casi de dominación, pues es importante también entender las resistencias en plural y las formas en las cuales éstas se manifiestan. Y probablemente, y ya lo hemos citado en el curso, pues el libro de James Scott, El arte de la resistencia, es paradigmático para entender esas diferentes formas en las cuales se manifiesta los procesos de resistencia en diferentes sociedades a diferentes escalas, ¿no? Y entonces, justamente mi presentación, mi video, que iba más en lógica de comprender el conflicto vía la desaparición y particularmente la desaparición forzada, pues se me hacía importante complementarla, colocarla en tensión, colocarla en discusión y abrir la conversa hoy sobre la búsqueda como un proceso de resistencia. Y digamos, en ese gran espectro que se abre ahí sobre las resistencias al conflicto armado, pues hay también una literatura muy importante y hay una serie de investigaciones y reflexiones desde la academia que se han dedicado recientemente,
entender cómo se construyen esos procesos de resistencia en diferentes contextos, con diferentes poblaciones y frente a diferentes hechos, ¿no? Entonces coloco ahí simplemente por señalar, y al final de la bibliografía están las referencias, algunas de esas nociones que se han elaborado para entender desde el lado de la construcción de paz, por ejemplo, o desde el lado de la movilización social y la acción colectiva, esa contracara al conflicto armado y a las violencias que se han manifestado. Y eso me parece supremamente interesante y supremamente potente, ¿no? A veces, y yo creo que también caí en el video, en la clase, en ese ejercicio, y es que reducimos el conflicto armado y las violencias como si no hubieran de todas maneras manifestaciones de resistencias tan importantes de estudiar como el mismo fenómeno de la violencia. Y ahí está, por ejemplo, lo que ha hecho, digamos, Ricardo Peñaranda en el suroccidente, en particular en el Cauca, con la noción de resistencia civil, lo que ha hecho es desde el CINEP García y lo que el CINEP ha consolidado como la base de movimientos sociales y de protesta social, y lo que él considera un movimiento social por la paz y las acciones colectivas que están asociadas. Un libro reciente justamente de Jefferson Jaramillo Marín, sobre las instituciones comunitarias para la paz, que es una noción que ellos proponen sobre un compilado que hacen en el 2018 en diferentes regiones del país, sobre cómo la implementación del acuerdo puede basarse y necesita basarse en esas instituciones comunitarias para la paz y en esos procesos locales que ya las comunidades han consolidado, incluso al margen y a veces en oposición al Estado. Las propuestas de Esperanza Hernández, que ya venían un poquito más de atrás, sobre iniciativas de paz desde la base social o los empoderamientos pacifistas. Otros autores llaman, por ejemplo, insurrecciones no armadas, desde esta lógica de la no violencia, autonomías civiles, que es, por ejemplo, una noción más reciente de Kaplan, que hace un estudio comparado en regiones en Colombia, que me parece muy, muy interesante. Y otros, digamos, intentos más puntuales de describir y comprender y visibilizar iniciativas locales de paz, que es como un concepto que propone Maecha. Esto simplemente como para colocar el horizonte bajo el cual yo quisiera compartir algunas de las reflexiones que quiero compartir y que quiero conversar con ustedes. Uno, pues, quisiera como pensar y ayudarme en la conversación ahora de las formas de resistencia frente a la desaparición. Probablemente la forma de resistencia más importante sea la búsqueda, pero no necesariamente. La búsqueda es constitutiva a la vez de la desaparición, como dicen algunos autores, casi que el desaparecido no existe si no se le busca. Uno podría problematizar esa afirmación, pero solo para provocar algunas reflexiones. Y entonces esas formas de resistencia me parece a mí necesario y fundamental, pues verlas hilvanadas en diferentes registros, ¿no? Unas formas de resistencia individuales, donde, por ejemplo, el proceso de búsqueda es una tarea de una persona que tiene un vínculo, no necesariamente parentesco, pero sí un vínculo afectivo con la persona desaparecida y hace de su vida una causa, hace de la búsqueda una causa para su vida. Incluso a veces con oposición de las familias, ¿no? A veces es, por ejemplo, una sola persona de la familia y las otras le piden o le exigen que deje esto, que no lo mueva más, que lo olvide, que digamos esto es un escenario del pasado y que ya está, que es necesario cerrarlo. Hay, por ejemplo, también, hay varios autores lo han estudiado, el carácter familialista de la búsqueda. A veces son las familias el motor que hace, digamos, de esas búsquedas y esas resistencias a la desaparición, el centro de los elementos, ¿no? Otras muchas veces se hilvanan, digamos, hay una búsqueda individual con un contexto familiar que apoya y que sostiene, pero que está también muchas veces en lógica comunitaria, de los lazos, por ejemplo, en comunidades rurales, de los lazos barriales o de vecinos, digamos, que se constituye alrededor de la desaparición y alrededor de la resistencia frente a la desaparición. Y otras que tienen que ver con ya más formalizaciones en términos de organizaciones, de personas que se vinculan sin conocer muchas veces la historia del otro, pero que tienen en común esos elementos digamos, de pérdida, de búsqueda, de pregunta, de exigencia de la verdad y de la justicia, y que se consolidan en organizaciones. Ahí hay otra cosa que es, digamos, permanente y que también está relativamente,
digamos, trabajado y discutido en la literatura, y es ese sesgo de género fuerte en las búsquedas, ¿no? Las mujeres y particularmente las mujeres madres, las hermanas, las mujeres que hacen, las esposas, las compañeras, son las que han liderado históricamente los procesos de búsqueda. Entonces ese sesgo de género me parece importante poderlo evidenciar, comprender, cuestionar por qué es lo que hay detrás de eso y por qué, por ejemplo, las búsquedas masculinas de personas desaparecidas son mucho menores y cuáles son los mecanismos que hay ahí para poderlo contextualizar y entender en diferentes momentos, ¿no? Pero también son generaciones. Hay generaciones, digamos, y hay incluso búsquedas transgeneracionales. Se pasa de una generación a otra las búsquedas. Yo creo que el caso paradigmático es el caso español, ¿no? En España, después del franquismo, pues hay nietos que están buscando los restos de sus abuelos, producto de que sus madres o sus padres hicieron ese ejercicio de denuncia y están, digamos, recogiendo esas búsquedas generacionales que están ahí. Y en el caso colombiano, pues también es muy evidente, ¿no? Nosotros conversamos con gente que está retomando la búsqueda de personas que ya no están, que murieron incluso violentamente por realizar esas búsquedas o que fallecieron sin saber del paradero de su ser querido. Y me parece que eso es una forma de resistencia pues muy linda y muy potente, ¿no? Como ese relevo generacional en el proceso de búsqueda. Y yo quise un poquito como comenzar a diferenciar algunos elementos de las formas de resistencia a la desaparición a través de la búsqueda. Uno como esos momentos de esas resistencias en caliente, es decir, esas acciones que las comunidades, esas acciones que las organizaciones, incluso las familias, a veces los individuos hacen para evitar que la desaparición ocurra. Digamos, en el Cauca, por ejemplo, muchas veces la Guardia Indígena fue la que activó sus mecanismos para poder recuperar a personas que estaban retenidas, que estaban secuestradas o que iban incluso a ser desaparecidas. Comunidades, las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios activaron, digamos, ciertos mecanismos organizativos para poder en caliente responder a ese desafío de la desaparición forzada y el grupo armado que quería ejecutarla. Pero hay también justamente después de la desaparición, esa reacción inmediata a la búsqueda, que es mucho más efectiva y que a veces es mucho más eficiente que lo que ha sido la reacción del Estado en general para poder contrarrestar. Entonces están esas acciones colectivas y también individuales que uno podría llamar de alto riesgo, recogiendo esa noción de Ricardo Peñaranda, que es cuando a pesar de las circunstancias y a pesar de el peligro que conlleva llevar a cabo esta acción, pues las familias, las comunidades y las personas llevan a cabo medidas rápidas, incluso en contra de ese hecho violento para poderlo cortar. Y obviamente un ejercicio de denuncia y visibilización permanente que hace parte de esa reacción muchas veces inmediata a la desaparición forzada. Pero también, digamos, si pensamos ya en la búsqueda como un proceso, como digamos, un momento de largo aliento, yo le recomiendo mucho, y está también en la bibliografía, un texto, un artículo bellísimo de Irasusta, que es un investigador en México que me gustó mucho, porque dice, finalmente la búsqueda es un proceso que se hace desde una estructura de afecto. Y me parece que lo emocional, me parece que el vínculo, incluso a veces más allá, como les decía, del parentesco, de la estructura del parentesco, es fundamental para entender por qué se busca, cómo se busca. Y finalmente la búsqueda, como les decía en el video y como lo propone también este autor, es un proceso de investigación, donde se consultan fuentes, donde se construye conocimiento, donde se formulan hipótesis, donde se interroga la realidad para poderla hacer tangible a ese hecho, digamos, hacia acontecimientos y podríamos decirle tan atroz como es la desaparición y la desaparición forzada. Entonces este autor propone de manera muy introductoria dos modos de búsqueda grandes, que uno es en campo, es decir, cuando la gente sale, las familias salen a buscarlo, cuando incluso hacen contacto con los actores armados, que hay muchas historias que hemos podido escuchar y recibir, donde las familias van y buscan al comandante de la estructura y le preguntan directamente, van hasta el campamento, se recorren incluso departamentos para poder ir a la zona donde desapareció el hijo, el hermano, el compañero, y poder buscar en zonas de conflicto exacerbado. Y también otro que es mucho menos común, pero que ocurre mucho, por ejemplo, en México, y me parece un caso
supremamente importante también de comprender, son las prospecciones, es decir, la búsqueda en campo. Muchas veces las familias las hacen también buscando los restos óseos, haciendo exploraciones de los terrenos. Y aquí les coloco una imagen de un colectivo de mujeres que se llama Sabuesos Guerreras en Culiacán, en Sinaloa, que yo lo sigo en Facebook, y pues que me parece un ejemplo tremendo de cómo la sociedad civil en México, por ejemplo, se ha organizado para hacer esas búsquedas en campo, esas prospecciones y hacer esos ejercicios de visibilizar en dónde están las fosas clandestinas para poder hacer la recuperación. Eso es como, ahí les recomiendo mucho, por ejemplo, lo que ha hecho la Brigada Nacional de Búsqueda, gente como Mario Vergara, que es una persona muy importante para entender cómo las búsquedas autogestionadas y esos ejercicios en campo que hacen las familias son trascendentales para entender la resistencia a la desaparición. En Colombia yo creo que la experiencia es mucho menos rica en ese sentido, pero yo personalmente no conozco muchos casos, pero sé que, digamos, es una forma también en la cual las organizaciones se han pensado y las familias han buscado materializar la búsqueda y el encuentro de sus seres queridos. Y esta otra vía, que muchas veces van conectadas, que a veces no, que a veces se enfatiza más una en la otra, eso también es una pregunta de por qué sucede, y es la vía burocrática institucional, ¿no? Es la vía del expediente. Casi que Irasusta las contrapone y dice, la búsqueda en campo es como la búsqueda de lo material, del hueso, digamos, por decirlo de alguna manera, y la búsqueda burocrática institucional es la búsqueda del expediente, del expediente que materializa. Y efectivamente, una de las imágenes, digamos, de muchos de las personas que buscan es la carpeta en la cual han consolidado a veces de manera más, digamos, autodidacta, otras veces de manera más rigurosa, las denuncias, digamos, los recortes de prensa, todo ese archivo personal que está asociado a la persona desaparecida, que es una especie de presencia, de materialización de esa persona que se está buscando. Y yo quiero entrar ahí, digamos, a discutir algunos elementos de esas formas de resistencia a partir de las memorias, porque me parece que la memoria es una manera, digamos, sí o sí, bajo la cual se ha realizado el proceso de resistencia a la desaparición. ¿Y por qué? Digamos, si uno, yo le recomiendo también el texto de Helka Quevedo, que lo hizo con el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la desaparición en Caquetá. Ella dice que hay, digamos, 5 formas de desaparición. 3, digamos, que son bajo las cuales se tipifica la desaparición forzada, la retención digamos, la retención de una persona y la sustracción de la ley, las estrategias de ocultamiento y la negativa a dar información por parte del presunto responsable. La cuarta es, digamos, una desaparición muchas veces en los archivos del Estado, que es una cosa aterradora, ¿no? La gente no solo se desaparece o la desaparecen los grupos armados, sino también ha desaparecido el Estado en sus lógicas burocráticas, y eso es una preocupación permanente, ¿no? Cuando se pierde información de una persona desaparecida, vuelve a desaparecer ese sujeto que está siendo buscado. Y la quinta es la desaparición en la memoria colectiva y en la memoria de una comunidad. Cuando una comunidad o un país olvida a sus desaparecidos, los vuelve paradójicamente a desaparecer. Entonces la memoria sería una estrategia de resistencia a ese olvido. Ahí voy a saltarme un poquito de esto para no extenderme y aprovechar la conversa. Yo creo que una forma de entender y parte de lo que ahorita mencionó Silvia, creo que está en esa vía, en esa tensión que surge del testimonio, pero un poco más en clave de lo narrativo, ¿no? Lo narrativo como un espectro amplio que es digamos, por decirlo, por colocarlo en palabras muy escuetas, es lo que contamos, es cómo relatamos lo que nos sucede, la experiencia personal, la experiencia colectiva, a través de diferentes recursos, que tiene muchas veces una secuencialidad cronológica, un tiempo, una organización de ese relato, que a veces no importa, como lo discutíamos con la profe Anne-Marie, la referencia, si es verdad o si es mentira en términos fácticos, sino el sentido que se le da a esa narración, que se desvía muchas veces de lo canónico, en términos son narraciones a veces que son conflictivas, incluso contradictorias, relatos que pueden saltar de un evento concreto a una mirada más general sobre la vida, formas narrativas que digamos, interpelan esa visión canónica de por ejemplo, la literatura, de una novela que tiene una estructura y va avanzando, ¿no?
que hacen vinculaciones entre formas, entre tiempos, entre personajes, entre dimensiones de la realidad, entre, por ejemplo, lo onírico y lo real. Ahorita más adelante voy a plantear algunas cosas sobre eso, y que tienen signos de demarcación, digamos, relativamente identificables, ¿no? Cuando uno escucha un relato de las personas que buscan, pues hay unos signos, ¿no? De demarcación importantes, ¿no? A él le gustaba tal cosa, o él se dedicaba a esto, o cuando ocurrió la desaparición, él estaba haciendo esto o lo otro, signos que demarcan esa forma de organizar esos relatos y esas narraciones que pueden ser de carácter micro, de un suceso muy puntual, o un carácter más macro, como por ejemplo las biografías y los relatos biográficos. Pero entonces yo quiero pensar lo narrativo no solo desde eso que se dice en la palabra, no solo esos relatos verbales, desde la voz y de la narración, sino también desde otras formas en las cuales se expresa. Por ejemplo, muchos familiares escriben lo que van encontrando, lo que van escuchando, por ejemplo, de familiares o de vecinos que dicen verlo, de los funcionarios con los que se encuentran en el estado. Muchas veces los gestos y la corporalidad justamente narra y expresa, cuenta una historia de la persona, cuenta una historia de cómo ha sido la búsqueda, pero también cuenta una historia de quién es el desaparecido, ¿no? Le coloca digamos, por lo menos un rostro, le coloca por lo menos unas características particulares que lo sacan a uno de esa tentación de colocarlo como una cifra más de esas cifras que alarman también, ¿no? Y que son necesarias ponerlas a circular en otros registros. Y están las imágenes, y de las imágenes yo quisiera destacar principalmente la fotografía, que hay, digamos, textos muy interesantes y trabajos de investigación muy interesantes, por ejemplo, en Argentina, sobre cómo el uso de la fotografía ha sido, primero, un medio de denuncia, un medio de denuncia de la desaparición, y segundo, una forma de resistencia al olvido de esa persona que está desaparecida. Porque ante esa desaparición, ante esa ausencia de la materialidad corporal, si se quiere, pues la fotografía nos interpela y nos dice, esta persona existe, hay un registro, digamos, de lo visual bajo el cual yo puedo denunciar y puedo colocar a circular las memorias de esa persona que ya no está. Igual, por ejemplo, los videos familiares y videos más en el plano de lo privado y de lo doméstico, que muchas veces funcionan para poder recordar, para poder establecer esa conexión con esa persona que está siendo buscada. Dibujos, por ejemplo, recuerdo mucho ahora reciente la experiencia de la unidad de búsqueda en la primera prospección en el Chocó, que uno de los familiares que acompañó el ejercicio de prospección dibujó lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando en ese proceso de acompañar la prospección. Y me parece una forma que no hay que despreciar en absoluto, sino que hay que entenderla como una forma narrativa de contar una experiencia, de expresar una historia particular, que es importante pensar cómo metodológicamente, por ejemplo, podemos entenderlo, comprenderlo, acompañarlo, visibilizarlo y demás. Y ahí, por ejemplo, está lo que ha hecho Michael Taussig con los relatos, con los diarios de campo dibujados, ¿no? Cómo él va dibujando y va relatando eso que está observando en su ejercicio etnográfico a partir del dibujo. Aquí, por ejemplo, esta fotografía de una peregrinación que hizo el Centro de Memoria cuando estaba haciendo el informe en Trujillo, en donde los familiares justamente, como casi que una imagen prototípica, los familiares cargan las fotos de sus seres queridos para denunciar una desaparición y una presencia que se manifiesta en la imagen, ¿no? Como una forma también de resistir a ese olvido. Ahí yo, por ejemplo, les recomiendo el proyecto Ausencias en Argentina, que también utiliza la fotografía como medio para denuncia, como medio para visibilizar esas ausencias, fotografías que comparan un registro fotográfico con la persona desaparecida y otro registro fotográfico en esa ausencia que justamente incomoda, ¿no? Que justamente lo que permite es dilucidar que alguien falta y que alguien está siendo buscado y que sigue siendo buscado por alguien después de muchos años. Entonces me parece que, por ejemplo, la fotografía ha sido un medio muy potente para visibilizarlo. Y que está aquí, que me pareció muy chévere y que lo referencia también Gatti en el prólogo del libro que les compartí para leer,
que es de Gervasio Sánchez, un fotógrafo español, que hizo un registro fotográfico de los familiares sosteniendo las fotos de sus seres queridos en diferentes países y en diferentes contextos, con desapariciones de diferente índole y de diferente modalidad, ¿no? Entonces creo que me parece a mí un ejemplo supremamente potente de cómo la fotografía y el hecho de que los familiares, digamos, visibilicen la fotografía de sus seres queridos es una forma casi que, podemos decir, transnacional de resistencia a la desaparición. Bueno, pero hay obviamente otras formas y seguro cada uno y cada una conoce y ha asistido y ha acompañado o ha presenciado esas otras formas, como por ejemplo la música y el teatro. Lo que ha hecho, por ejemplo, el Teatro de la Candelaria con las Madres de Soacha y el Tribunal de Antígona, el Tribunal de Mujeres, como una apuesta, digamos, escénica en donde las mujeres pueden relatar sus experiencias y construir relatos acerca de su experiencia. Las paredes de las ciudades y de muchos poblados que muestran justamente esa necesidad de recordar y de visibilizar a esos que faltan. Yo les recomiendo, por ejemplo, el cuento de Graffiti de Julio Cortázar, que justamente a partir del graffiti, en el contexto de la dictadura argentina, relata de una manera muy entrañable a mi modo de ver lo que implica la desaparición. El tejido, que yo creo que sin lugar a dudas es uno de los elementos de denuncia y de resistencia más importantes que se han conformado, liderado también muchas veces por mujeres. Ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, las tejedoras de Mampuján, lo que se hizo de telas en Bojayá, y el costurero de la memoria, que es una experiencia que tuve el gusto de participar y acompañar un par de años, en donde mujeres, varias de ellas, digamos, familiares de personas desaparecidas, a veces falsos positivos, a veces desaparición forzada, pues a partir del tejido denuncian, ¿no? Reconstituyen una memoria, pero hacen también una comunidad de dolor, por decirlo de alguna manera, una comunidad emocional, para recoger el término de Miriam Jimeno, para poder compartir sus historias y visibilizarlas. Y hay una iniciativa que me parece muy chévere, que es la de textiles testimoniales, en donde hay varias universidades, en donde recogen justamente esas experiencias de tejido a nivel nacional, para poder visibilizar cómo el tejido ha sido un instrumento narrativo muy, muy potente, y en la desaparición forzada un elemento incluso de búsqueda y de visibilización muy importante. Ahí, por ejemplo, le recomiendo lo que ha hecho la profesora Tania Pérez Bustos en la Escuela de Género de la Nacional, que ha acompañado y lidera iniciativas alrededor del tejido, que ha reflexionado sobre qué implica el tejer en estos procesos a nivel emocional, a nivel, por ejemplo, relacional, a nivel técnico, a nivel de la materialidad de la aguja y el hilo que se van utilizando como instrumento para contar. Pero también, solo por mencionar, la cocina y la comida como un elemento también importante para narrar y para visibilizar y contar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una experiencia que yo conocí en Bogotá, que se llama, un grupo de personas que se llama Saberes y Sabores, una organización que justamente a partir de la cocina y de la preparación de alimentos relataba sus historias de violencia. Y está una iniciativa en México que la encontré recientemente, que me pareció muy linda, que es el recetario para la memoria, en donde los familiares lo que hacen es contar y preparar los alimentos favoritos de sus seres queridos, con la lógica justamente de recordarlos, de visibilizarlos y de denunciar esa desaparición que está ahí. Eh, entonces les recomiendo cómo poder echarle un ojito con calma. Y bueno, ya para ir cerrando y no tomarme mucho tiempo y abrir la conversación, en esto, digamos, que quisiera presentar aquí o que quería presentar aquí, la pregunta es por cómo pensamos otras formas narrativas de esa unión entre las memorias y la resistencia, ¿no? Cómo se materializa en el caso, por ejemplo, de la desaparición, esa ausencia y esa presencia permanente del que no está. Y, por ejemplo, yo creo que lo onírico, que los sueños, me parece que son una vía increíblemente fascinante y muy hermosa muchas veces de materializar y de manifestar esa presencia de ese ser que está desaparecido. Ahí, por ejemplo, Angélica Franco ha trabajado sobre las narrativas oníricas,
en el caso del pueblo Agua en Nariño, de personas y familiares de personas víctimas de minas antipersona, y cómo los sueños justamente relatan, rememoran, reconstituyen a nivel íntimo, a veces privado, a veces público, eso que se ha vivido y que se ha experimentado. Y ahí tenemos, pues digamos que lo onírico y los sueños tienen una, por decirlo de alguna manera, una agencia, una performatividad. Yo recuerdo mucho una señora que nos contó que volvió a soñar que había decidido dejar de buscar a su papá, pero que después de unos meses soñó con él, soñó dónde estaba y soñó que él le estaba pidiendo que lo volviera a buscar. Y producto de ese sueño, ella decidió hacer el contacto con la unidad y contar otra vez su historia para poder retomar la búsqueda. Entonces, pensar que el registro del onírico es un registro importante para las familias en términos de sus resistencias y en términos de sus agencias. Hay, por ejemplo, digamos, como una perspectiva que ha venido cuajándose en los últimos años en esto de las desapariciones, y es esto que llaman el giro o la perspectiva espectral, que es como justamente, a mí a veces me parece un poco criticable, no voy a ahondar mucho en esto, pero la pregunta es cómo estos, digamos, agentes, entre comillas, fantasmales o espectrales, eh, irrumpen en la cotidianidad, no solo de las personas que buscan, sino muchas veces de los lugares donde están inhumados, porque las comunidades saben dónde muchas veces están esos cuerpos inhumados y sienten, digamos, experimentan y relatan esas formas de relación con las personas muertas y fallecidas. El artículo, por ejemplo, de la profe Anne-Marie, lo que discutimos con ella, creo que es esclarecedor. Entonces creo que lo onírico también hay, digamos, en clave de este giro espectral, como llaman estos autores, pues es importante entenderlo. Otro, por ejemplo, el registro de lo cotidiano, que lo conversaban ahorita con Silvia, que se manifiesta muchas veces de una manera muy impactante y también como emocionalmente muy fuerte, como por ejemplo las resistencias de las personas a modificar los espacios donde vivía, donde habitaba la persona desaparecida. Habitaciones intactas, que a pesar de los años no se han movido, no se han cambiado, esperando, por ejemplo, que la persona vuelva, o la ropa que se conserva de esa persona desaparecida. Entonces, ahí, por ejemplo, hay unas maneras más como pensando desde Venadas y desde de la experiencia del dolor, desde el registro de lo cotidiano, que me parece importante pensarlo en clave también de resistencia, ¿no? De resistencia al olvido. Lo sensorial y lo corporal, que yo creo que es fundamental. Ahí, por ejemplo, están el registro del olfativo, de los sentidos, de la textura, por ejemplo, que es importante pensarlo, ¿no? Como en violencias exacerbadas y en contextos de violencia y conflicto, pues el cuerpo es uno de los instrumentos para manifestar esa violencia, pero también para resistirla, a partir, por ejemplo, de los olores que se rememoran, de las texturas, por ejemplo, del paisaje que se recorren, y, por ejemplo, en lo sensorial de esto que llaman Agudelo y Aranguren, las formas audibles del recuerdo. Que también está referenciado, y es un proyecto que ellos hacen en donde, conversando con los familiares de personas desaparecidas, a partir digamos, del oído, de lo que se escucha, de lo que se rememora también auditivamente, pues está la presencia de esa persona desaparecida, su voz, por ejemplo. Hay relatos en donde, digamos, muchos familiares van por la calle y sienten que su ser querido los llaman, o el registro de la música, el recuerdo de la persona desaparecida a través de la música que le gustaba. Y Aranguren, por ejemplo, en particular, tiene varios textos, Juan Pablo Aranguren, en donde mezcla justamente, y me parece muy interesante, ese registro casi que emocional, privado, con un espectro un poco más amplio de cómo se puede traducir muchas veces en agencias y en resistencias de las personas que están que están liderando las búsquedas. Ahí les coloco el link del proyecto Resonancias para que lo puedan checar. Y para ya
finalizar, pues ese entretejido justamente entre esas formas narrativas que he estado conversando, que pasa por el registro de lo corporal, que no es individual, sino que tiene que ver con las relaciones y obviamente lo emocional. Y lo emocional me parece a mí que es fundamental porque atraviesa muchas cosas, atraviesa los procesos de búsqueda, atraviesa los procesos de denuncia y de demanda de verdad y de justicia. Es decir, lo emocional no es un registro, digamos, como que se pueda evadir y que se pueda dejar de un lado, sino que me parece muchas veces constitutivo de las formas de resistencia a la desaparición y a las desapariciones. Y aquí les tenía un video de las madres de la Candelaria, pero creo que por tiempo pues se los voy a dejar en la presentación para que lo revisen, justamente porque me parecía a mí que en el video Teresita Gaviria, que es como una de las mujeres que ha liderado el proceso, pues de una manera mucho